Imagina a alguien que lo tenía todo, y de repente lo perdió. Ese era el caso de Daniel, un empresario joven que había creído que la vida le aseguraba prosperidad eterna. Su compañía de tecnología, que había crecido rápidamente, colapsó de la noche a la mañana debido a decisiones financieras impulsivas y la confianza ciega en socios equivocados. Perdió no solo su capital, sino también la estabilidad emocional y la seguridad que creía inquebrantable. Daniel se encontró en la soledad de su departamento, rodeado de papeles que confirmaban la magnitud de su caída. Sus deudas eran enormes, su crédito había desaparecido y su autoestima estaba bajo mínimos. En ese momento de desesperación, algo se encendió dentro de él, la necesidad de cambiar, porque, aunque estaba al borde de la ruina, entendió que la responsabilidad de salir adelante recaía únicamente sobre sus hombros. Nadie más podría rescatarlo de su propia situación. Ese instante de claridad fue el primer paso hacia la abundancia. La ruina no era el final, sino un punto de inflexión. Daniel comenzó a analizar sus errores, decisiones apresuradas, falta de planificación, escasa educación financiera y la ausencia de un plan de contingencia. Cada error que reconocía se convertía en una lección que marcaría su camino hacia la reconstrucción. Lo primero que hizo fue cambiar su mentalidad. Antes se enfocaba en lo que había perdido, en la injusticia de la situación, en la frustración. Ahora, entendió que su energía debía concentrarse en lo que podía controlar: su actitud, su disciplina y su aprendizaje. Comenzó a leer, estudiar estrategias financieras, observar negocios exitosos y rodearse de personas que habían superado obstáculos similares. La mentalidad de escasez desapareció y dio paso a la mentalidad de abundancia. Comprendió que la riqueza no es solo dinero, sino también conocimiento, oportunidades y relaciones sólidas. Cada pequeño aprendizaje que adquiría se transformaba en un recurso valioso, una herramienta que podría aplicar para recuperar su independencia financiera. Daniel también comenzó a estructurar sus finanzas con claridad. Hizo un inventario completo de sus deudas, activos y gastos. Analizó dónde había fallado y cómo podía corregirlo, estableciendo un plan de acción paso a paso. No se trataba de un esfuerzo improvisado, sino de un proceso meticuloso de reconstrucción. Cada decisión debía ser medida, calculada y orientada a generar resultados sostenibles. En los días siguientes, Daniel empezó a aplicar hábitos simples pero poderosos: controlar sus gastos, priorizar inversiones inteligentes, desarrollar habilidades que le permitieran aumentar sus ingresos y establecer metas claras a corto, mediano y largo plazo. Cada acción reforzaba su autoestima y le devolvía la confianza en sí mismo. Su historia, como la de muchos que han caído y renacido financieramente, nos enseña algo crucial: la ruina es temporal si aprendemos a asumir la responsabilidad, cambiar la mentalidad y actuar con estrategia. Cada caída es una oportunidad de crecer más fuerte, más sabio y más preparado para la abundancia que nos espera. Tras la caída, Daniel comprendió que el orgullo y la arrogancia habían sido sus peores enemigos. Creía que conocía todo sobre negocios y finanzas, que podía confiar en cualquier persona y que el éxito era garantizado solo por su esfuerzo previo. Esa lección de humildad fue dolorosa, pero necesaria. La ruina lo obligó a mirar la realidad sin filtros y aceptar que necesitaba aprender de nuevo, desde la base. En los primeros días, cada decisión financiera se convirtió en un ejercicio de conciencia. Daniel empezó a leer biografías de empresarios que habían enfrentado fracasos enormes y logrado recuperarse. Historias de personas que habían perdido fortunas y con disciplina y visión las habían multiplicado nuevamente. Descubrió patrones claros: autodisciplina, educación constante, visión a largo plazo, inversión inteligente y resiliencia frente a la adversidad. Entendió que la abundancia no se construye de manera lineal ni rápida. Cada paso requiere paciencia y constancia. Comenzó a aplicar pequeñas acciones diarias que lo acercaban a sus objetivos. Revisaba sus gastos cada noche, planificaba estrategias para generar ingresos adicionales y se educaba sobre inversiones seguras y diversificadas. Cada acción, por mínima que pareciera,
sumaba para restaurar su confianza y su capacidad de generar riqueza. Una de las primeras lecciones importantes que aprendió fue la diferencia entre ingresos activos y pasivos. Daniel había confiado únicamente en su trabajo y en su empresa para obtener dinero, sin considerar fuentes de ingresos que trabajaran para él incluso mientras dormía. Comprendió que depender de una sola fuente de dinero es arriesgado y limitante. Comenzó entonces a investigar oportunidades que le permitieran diversificar pequeños negocios complementarios, inversiones prudentes y proyectos que pudieran crecer con el tiempo. La humildad también lo llevó a buscar mentores. Reconocer que no podía lograr todo solo fue un paso crucial. Daniel se acercó a personas con más experiencia, con historias de éxito y fracasos superados, y aprendió de cada conversación. Escuchar, preguntar, analizar y aplicar fue su nueva rutina. Cada consejo valioso que recibía se convertía en una herramienta para reconstruir su camino hacia la prosperidad. Además, aprendió a separar el miedo de la acción. La ruina inicial había generado ansiedad y dudas constantes, pero pronto entendió que el miedo solo paraliza y no genera resultados. Cada decisión debía basarse en análisis, conocimiento y estrategia, no en la inseguridad del momento. Esa claridad mental le permitió actuar con seguridad y avanzar incluso en medio de la incertidumbre. Daniel también empezó a registrar cada paso de su progreso, un diario de decisiones financieras, errores, aciertos y aprendizajes. Se convirtió en un mapa que mostraba su evolución. Este hábito lo ayudó a medir resultados, ajustar estrategias y mantener la motivación. Cada logro, por pequeño que fuera, reforzaba su confianza y demostraba que podía superar la adversidad. Finalmente, la lección más profunda de esta etapa fue entender que la riqueza empieza en la mente. Cambiar la mentalidad, adoptar la disciplina, planificar con visión y aprender de cada experiencia son los pilares que sostienen cualquier reconstrucción financiera. Sin una mentalidad fuerte y orientada a la abundancia, los recursos y las oportunidades se desperdician. Hoy, al mirar atrás, Daniel entiende que su ruina fue el catalizador que lo transformó. Sin perderlo todo, jamás habría descubierto el poder de la humildad, la educación constante y la acción estratégica. La caída, aunque dolorosa, se convirtió en la semilla de su futura abundancia, enseñándole que el éxito no depende solo de lo que tenemos, sino de cómo pensamos, actuamos y aprendemos de cada obstáculo. Después de reconocer la necesidad de cambiar su mentalidad, Daniel comprendió que la disciplina sería su herramienta más poderosa. No bastaba con aprender estrategias financieras ni rodearse de mentores. Debía implementar hábitos diarios que sostuvieran cada decisión y cada acción hacia la recuperación de su abundancia. La disciplina comenzó con lo más básico: control de gastos. Durante años, Daniel había vivido confiado, gastando sin medir consecuencias, confiando en que sus ingresos cubrirían cualquier exceso. Ahora, cada dólar contaba. Registraba cada movimiento, analizaba cada decisión de compra y priorizaba únicamente lo esencial y lo que podía generar valor. Esta simple práctica, que parecía limitada al dinero, transformó su manera de pensar. Entendió que la disciplina en lo pequeño se refleja en los grandes resultados. Pero la disciplina no se limitó al dinero. También la aplicó al tiempo y al aprendizaje. Cada día dedicaba varias horas a estudiar libros de finanzas, biografías de empresarios exitosos, estrategias de inversión y técnicas de desarrollo personal. Eliminó distracciones innecesarias, redujo actividades que no aportaban a su crecimiento y creó un horario rígido que le permitiera avanzar hacia sus metas. Con cada día que pasaba, su confianza se fortalecía y su visión se volvía más clara. La disciplina también se tradujo en constancia. Daniel entendió que los resultados no llegaban de inmediato. Sus esfuerzos iniciales generaban avances pequeños, casi imperceptibles, pero cada acción acumulada lo acercaba más a la estabilidad. Comenzó a valorar la paciencia y la perseverancia, comprendiendo que la abundancia no es un golpe de suerte, sino la consecuencia de la repetición constante de hábitos correctos. En paralelo, Daniel desarrolló un plan financiero estratégico.
Cada ingreso era asignado cuidadosamente, una parte para cubrir necesidades básicas, otra para pagar deudas, otra para invertir y otra para educación y desarrollo personal. Este enfoque disciplinado le permitió no solo sobrevivir, sino construir una base sólida sobre la cual crecer. Cada movimiento estaba calculado y respaldado por información, no por impulsos ni emociones pasajeras. La disciplina también fortaleció su resiliencia emocional. Antes, cualquier contratiempo lo habría desanimado y habría aumentado la tentación de rendirse. Ahora, cada obstáculo se enfrentaba con calma, análisis y acción planificada. La disciplina mental le permitía tomar distancia de la frustración, evaluar alternativas y actuar con seguridad, transformando los desafíos en oportunidades de aprendizaje. Otro aspecto que Daniel incorporó fue la disciplina social, rodearse de personas que lo impulsaran a crecer, que compartieran su visión y que ofrecieran apoyo constructivo. Se alejó de influencias negativas y buscó mentores, socios y colegas que lo inspiraran a mantener hábitos positivos y a actuar con inteligencia financiera. Su entorno pasó a ser un motor de motivación, no un freno a sus aspiraciones. Finalmente, la disciplina se convirtió en un escudo frente a la procrastinación. Cada meta, por pequeña que fuera, se abordaba de inmediato. Daniel aprendió que posponer decisiones importantes solo retrasaba su recuperación y multiplicaba los riesgos de fracaso. Con cada acción disciplinada, se sentía más dueño de su destino y más capaz de construir la riqueza que había perdido. Hoy, Daniel comprende que la disciplina no es una restricción ni una carga. Es la herramienta que convierte conocimiento y visión en resultados tangibles. Es la columna vertebral de la reconstrucción financiera y de la creación de abundancia. Sin disciplina, incluso las mejores estrategias fracasan. Con disciplina, cualquier desafío puede ser superado y cualquier sueño económico puede materializarse. Mientras Daniel consolidaba la disciplina en su vida, comprendió que la verdadera riqueza empieza en la mente. Durante años, había vivido con una mentalidad de escasez, miedo a perder, preocupación constante por el dinero, comparaciones con otros y un enfoque limitado en la supervivencia inmediata. Esa mentalidad lo había llevado a tomar decisiones precipitadas y a confiar en estrategias poco sólidas, contribuyendo a su caída. Ahora entendía que para reconstruir su vida financiera necesitaba adoptar una mentalidad de abundancia. Comenzó a enfocarse no en lo que le faltaba, sino en lo que podía crear, aprender y multiplicar. Cada recurso, cada oportunidad y cada habilidad que desarrollaba se veía como una semilla con potencial de crecer y generar más recursos. La abundancia no era solo tener dinero, sino reconocer y aprovechar las posibilidades que ya existían a su alrededor. Para cultivar esta mentalidad, Daniel implementó un hábito diario: visualizar su futuro con claridad y gratitud. Cada mañana, dedicaba tiempo a imaginarse alcanzando sus metas, viviendo con estabilidad financiera y ayudando a otros mediante su prosperidad. Este ejercicio no era fantasía, era un entrenamiento de su cerebro para enfocarse en soluciones, oportunidades y resultados positivos. Con cada visualización, su motivación crecía y su confianza en sí mismo se fortalecía. Además, comenzó a cambiar su lenguaje interno y externo. Dejaba de decir "no puedo" o "es imposible", y empezaba a usar frases como "esto es un reto que puedo superar" o "cada paso me acerca a mi objetivo". Cada palabra, cada pensamiento repetido, fortalecía su creencia en la posibilidad de prosperar nuevamente. La mentalidad de abundancia no se trataba solo de optimismo, sino de programar su mente para reconocer oportunidades y actuar con seguridad cuando se presentaban. Daniel también empezó a estudiar a personas exitosas que habían superado adversidades similares. Se inspiraba en empresarios que habían perdido todo y construido fortunas mayores, analizando sus estrategias, su disciplina y su resiliencia. Aprendió que la abundancia no era suerte ni casualidad, sino la consecuencia de hábitos mentales y financieros consistentes, planificación inteligente y acción decidida. Otro elemento crucial fue cambiar la relación con el dinero. Antes lo veía como una fuente de estrés
o como un medio de estatus. Ahora lo consideraba una herramienta para crear valor, multiplicar oportunidades y generar libertad. Cada dólar que entraba o salía de su vida era analizado con cuidado. ¿Cómo podía trabajar para mí? ¿Cómo podía crecer? ¿Cómo podía generar más valor para mí y para los demás? Esta transformación mental le permitió tomar decisiones financieras más inteligentes y seguras. Finalmente, la mentalidad de abundancia se reflejó en su actitud frente a los errores. En lugar de lamentarse o culparse, Daniel los analizaba. Aprendía la lección y aplicaba el conocimiento adquirido. Cada error se convirtió en un escalón hacia la reconstrucción de su prosperidad. Comprendió que la riqueza no es lineal, pero la mentalidad correcta permite convertir los tropiezos en oportunidades de aprendizaje y crecimiento exponencial. Hoy, Daniel entiende que la verdadera diferencia entre quienes permanecen en la ruina y quienes prosperan está en la mente. La abundancia comienza con la capacidad de ver oportunidades, donde otros ven problemas, de aprender de cada experiencia y de creer, incluso en la adversidad, que la prosperidad es posible. La disciplina, la educación y la acción constante se combinan con esta mentalidad para construir riqueza duradera y significativa. Después de cambiar su mentalidad y establecer disciplina en su vida, Daniel estaba listo para dar los primeros pasos concretos hacia la reconstrucción de su riqueza. Comprendió que era momento de transformar sus conocimientos y hábitos en acciones que generaran ingresos reales y sostenibles. Su objetivo no era recuperar lo perdido de forma improvisada, sino construir una base sólida que le permitiera prosperar de manera constante. Daniel comenzó identificando sus habilidades y recursos. Analizó sus talentos, experiencias previas y conexiones profesionales. Descubrió que, aunque había perdido capital, seguía teniendo conocimiento especializado en tecnología y gestión de negocios, además de una red de contactos que podía movilizar. Esta reflexión lo llevó a formular un plan de acción basado en lo que podía ofrecer al mercado de manera inmediata, generando valor y por ende ingresos. Uno de sus primeros movimientos fue ofrecer servicios de consultoría a pequeñas empresas y startups. Aplicó todo lo que había aprendido en su empresa anterior, pero con un enfoque más disciplinado y estratégico. Cada cliente era una oportunidad de generar dinero, pero también de reforzar su reputación y reconstruir su credibilidad. Daniel entendió que la reconstrucción financiera no se trataba solo de ganar dinero, sino de crear relaciones de confianza y demostrar competencia, lo que abriría puertas a proyectos más grandes en el futuro. Además, Daniel implementó un sistema para administrar cada ingreso que obtenía. Estableció categorías claras, una parte para cubrir gastos esenciales, otra para liquidar deudas, otra para reinversión y otra para ahorro y educación continua. Esta estructura le permitió controlar su flujo de dinero, evitando errores pasados y asegurando que cada recurso trabajara a su favor. Comprendió que sin una administración cuidadosa, cualquier ingreso, por pequeño que fuera, podía perderse rápidamente. Paralelamente, comenzó a explorar oportunidades de inversión que le permitieran generar ingresos pasivos. Investigó negocios con potencial de crecimiento, propiedades con buena rentabilidad y proyectos financieros que ofrecieran seguridad y diversificación. Aprendió a evaluar riesgos, analizar escenarios y tomar decisiones fundamentadas. Cada inversión era un paso calculado hacia la recuperación y multiplicación de su capital, sin depender de suerte ni improvisación. La resiliencia mental se mantuvo como un pilar durante este proceso. Daniel enfrentó dudas, rechazos y pequeños fracasos en su camino. Sin embargo, cada contratiempo era analizado con objetividad y utilizado como enseñanza para ajustar su estrategia. La mentalidad de abundancia que había cultivado le permitió mantener la motivación y la confianza, comprendiendo que el crecimiento financiero es un proceso gradual y acumulativo. Otro factor crucial fue la educación continua. Daniel comprendió que el aprendizaje constante era indispensable para adaptarse a los cambios del mercado y aprovechar nuevas oportunidades. Leía libros, participaba en seminarios, escuchaba podcasts
y se conectaba con expertos de distintas áreas. Cada nueva idea y cada conocimiento adquirido se convertían en herramientas para fortalecer su capacidad de generar riqueza y tomar decisiones inteligentes. Finalmente, Daniel comenzó a experimentar la satisfacción de ver resultados concretos. Sus primeros ingresos estables, aunque modestos comparados con lo que había perdido, representaban un triunfo. Cada pequeño éxito reforzaba su confianza, validaba sus hábitos y mostraba que la reconstrucción era posible. Comprendió que la abundancia no llega de la noche a la mañana, sino como consecuencia de acciones disciplinadas, estrategias bien ejecutadas y una mentalidad enfocada en oportunidades. Hoy, la historia de Daniel en esta etapa nos enseña algo vital. La recuperación financiera no depende únicamente del capital perdido, sino de la capacidad de actuar con inteligencia, disciplina y resiliencia. Cada paso consciente, cada inversión estudiada y cada hábito positivo lo acercan a la prosperidad, mostrando que incluso desde la ruina, la abundancia es alcanzable para quienes se comprometen con su transformación. Después de meses de disciplina, aprendizaje y primeras acciones estratégicas, Daniel se encontraba en un punto clave. La base de su reconstrucción estaba lista, pero necesitaba escalar sus ingresos para generar abundancia real y sostenible. Comprendió que mantenerse solo en pequeños avances no era suficiente. Debía pensar en grande, sin perder la cautela ni la estrategia que lo habían llevado hasta allí. Para escalar, Daniel primero revisó sus fuentes de ingresos y analizó cuáles tenían mayor potencial de crecimiento. Entendió que la diversificación era indispensable. No podía depender únicamente de sus servicios de consultoría, ni de un solo proyecto. Empezó a invertir parte de sus ganancias en oportunidades adicionales, negocios en crecimiento, proyectos tecnológicos y pequeñas propiedades con buen retorno. Cada inversión era cuidadosamente evaluada, asegurándose de balancear riesgo y beneficio. Además, Daniel comenzó a automatizar y delegar tareas. Sus ingresos seguían creciendo, pero su tiempo era limitado. Contrató colaboradores confiables, implementó sistemas de gestión eficientes y se enfocó en actividades que realmente aportaban valor estratégico. Al liberar tiempo y distribuir responsabilidades, pudo concentrarse en proyectos más grandes, en el desarrollo de nuevas ideas y en la búsqueda de oportunidades con mayor retorno económico. Otro aspecto fundamental fue mejorar su educación financiera. Daniel comprendió que generar dinero es solo una parte. Saber administrarlo, invertirlo y multiplicarlo de manera inteligente es lo que garantiza la riqueza duradera. Estudió contabilidad, análisis de mercados, inversión inmobiliaria, trading y estrategias de diversificación. Cada nuevo conocimiento se aplicaba inmediatamente, convirtiendo la teoría en resultados prácticos. Paralelamente, reforzó su mentalidad de abundancia. Cada proyecto que iniciaba o inversión que hacía era una oportunidad de aprender y crecer, no solo un medio para ganar dinero. Esta visión le permitió tomar decisiones más audaces sin caer en riesgos innecesarios, manteniendo siempre un equilibrio entre prudencia y ambición. La mentalidad correcta se convirtió en su brújula para actuar con confianza, incluso frente a incertidumbres del mercado. Daniel también se concentró en construir relaciones estratégicas. Comprendió que la abundancia no se logra solo. Las conexiones con personas con visión, experiencia y recursos pueden abrir puertas que por sí solas serían inalcanzables. Participó en redes de emprendedores, asistió a seminarios y buscó alianzas que le permitieran acceder a nuevos mercados y oportunidades. Cada relación era valorada no solo por la posible ganancia inmediata, sino por el aprendizaje y la influencia que podía generar. A medida que sus ingresos crecían, Daniel implementó un sistema de reinversión inteligente. Parte de lo que ganaba se destinaba a expandir sus proyectos existentes, y otra parte se guardaba para inversiones futuras. Esta estrategia le permitió no solo generar riqueza, sino también protegerse ante imprevistos, creando un flujo financiero estable y seguro. Cada dólar trabajaba para él, multiplicando su valor y asegurando que la abundancia no dependiera únicamente de su esfuerzo diario. Finalmente, Daniel comprendió que escalar ingresos
Es un proceso progresivo que combina estrategia, educación, disciplina y visión. No se trata de buscar atajos, ni de confiar en la suerte. Se trata de estructurar acciones coherentes, tomar decisiones inteligentes y mantenerse constante frente a los desafíos. Cada paso que daba reforzaba su confianza y consolidaba su camino hacia la libertad financiera. Hoy, Daniel se encontraba en un nuevo nivel. No solo sobrevivía ni se recuperaba, sino que comenzaba a prosperar de manera real y sostenible. La historia de esta etapa nos enseña que la abundancia económica no surge de manera accidental. Se construye con planificación, disciplina, aprendizaje continuo y decisiones estratégicas que permiten escalar los resultados y multiplicar oportunidades. El progreso de Daniel era evidente. Sus ingresos habían crecido de forma notable. Había diversificado sus fuentes de dinero y comenzaba a sentir que el fantasma de la ruina quedaba cada vez más atrás. Sin embargo, como sucede en la vida de todo aquel que se atreve a construir abundancia, apareció una prueba inesperada, su primer gran desafío financiero. Un negocio en el que había invertido, confiando en el potencial de crecimiento, comenzó a dar señales de debilidad. Era un emprendimiento tecnológico que prometía revolucionar la forma en que las pequeñas empresas manejaban sus clientes. Al inicio todo parecía brillante. Los socios eran talentosos, el mercado mostraba entusiasmo, y los primeros resultados fueron alentadores. Pero en pocos meses, la competencia se multiplicó. El producto no evolucionaba con la velocidad necesaria, y los ingresos empezaron a caer. Daniel, al ver los números, sintió esa antigua ansiedad que en el pasado lo había paralizado cuando todo se derrumbaba. El recuerdo de su ruina regresó como una sombra, pero esta vez, algo era distinto. Él ya no era la misma persona. Había construido una mentalidad de abundancia, tenía más experiencia, mejores hábitos y, sobre todo, una nueva visión de la vida financiera. En lugar de hundirse en el miedo, decidió enfrentar el problema con serenidad. Se sentó a analizar fríamente la situación. ¿Qué había salido mal? ¿Qué podía rescatarse? ¿Qué aprendizaje estaba oculto en esa aparente pérdida? Descubrió que la falla no estaba en el concepto del negocio, sino en la falta de estrategia de ejecución y en la dependencia excesiva de factores externos. El error no era invertir, sino no haber establecido controles y planes de contingencia más sólidos. Con este análisis, Daniel tomó dos decisiones. La primera fue limitar las pérdidas. Estableció un punto claro en el que dejaría de invertir dinero adicional si el proyecto no mostraba recuperación. La segunda fue buscar la forma de aprender lo máximo posible de la experiencia. En lugar de considerar ese negocio como un fracaso, lo transformó en una lección de valor incalculable. Esa actitud le permitió moverse con inteligencia. Redujo la participación en el proyecto, rescató parte del capital y utilizó lo aprendido para aplicar mejores estrategias en sus siguientes inversiones. Comprendió que no existe camino hacia la riqueza sin tropiezos y que cada caída es, en realidad, una oportunidad para ajustar y mejorar. Lo más sorprendente fue lo que ocurrió después. Mientras muchos inversores abandonaban la industria tecnológica, Daniel no cerró la puerta. Al contrario, se mantuvo observando el mercado, analizando tendencias y aprendiendo de los errores ajenos. Con el tiempo descubrió un nuevo proyecto con un modelo más sólido y una ejecución impecable. Esta vez, gracias a la experiencia previa, supo negociar mejor su participación, exigir transparencia en las métricas y establecer cláusulas de salida seguras. El resultado fue radicalmente distinto. El negocio creció de manera sostenida y le generó ingresos pasivos estables. Lo que podría haber sido un golpe devastador, se transformó en una de las lecciones más poderosas de su vida. La abundancia económica no consiste en evitar riesgos, sino en aprender a manejarlos con inteligencia. El verdadero secreto no es nunca perder, sino saber convertir cada pérdida en una escalera hacia un nivel más alto. Ese desafío marcó un antes y un después en su camino. Daniel entendió que la prosperidad no depende de tener suerte continua, sino de la capacidad de levantarse más fuerte después de cada tropiezo. Y esa fortaleza solo se construye cuando uno está dispuesto a enfrentar la realidad con valentía. Aprender rápido,
y seguir avanzando con determinación. Tras haber enfrentado su primer gran desafío financiero y haber salido fortalecido, Daniel comprendió que había algo más allá de simplemente ganar dinero con su esfuerzo directo. Hasta ese momento, sus ingresos dependían, en gran medida, de su capacidad de trabajo y de su atención constante. Aunque había logrado diversificar, aún sentía que gran parte de su prosperidad estaba atada a su tiempo y energía. Fue entonces cuando se encontró con un concepto que transformaría por completo su manera de ver la abundancia: los ingresos pasivos. Escuchó hablar de ello en una conferencia de finanzas personales, donde un empresario experimentado compartía cómo había alcanzado la libertad al construir activos que trabajaban por él, incluso mientras dormía. Ese día, algo hizo clic en su mente. Daniel entendió que no bastaba con trabajar duro, ni siquiera con ahorrar o invertir de manera esporádica. Si quería abundancia verdadera y duradera, debía construir un sistema que generara dinero de forma automática, independientemente de su esfuerzo diario. La idea le resultaba fascinante, pero al mismo tiempo desafiante. Recordó cómo en el pasado había creído que solo trabajando sin descanso podía salir adelante. Ahora, debía romper esa mentalidad de esfuerzo lineal para reemplazarla por una visión estratégica, donde el dinero dejara de ser un fin y se convirtiera en un motor que generara más dinero. Su primer paso fue estudiar a fondo. Compró libros, asistió a seminarios, buscó mentores y dedicó horas a aprender sobre activos, inversiones, negocios digitales, bienes raíces y todas aquellas áreas que podían darle independencia financiera. Descubrió que los ingresos pasivos no son un mito ni un privilegio reservado para unos pocos, sino el resultado de disciplina, estrategia y paciencia. Decidió entonces aplicar lo aprendido de manera práctica. Su primera inversión con visión de ingreso pasivo fue en bienes raíces. Con el dinero que había acumulado de sus negocios anteriores, adquirió un pequeño departamento en una zona con potencial de crecimiento. Al principio sintió miedo. El recuerdo de sus pérdidas pasadas aún lo perseguía. Sin embargo, se aferró a la visión de futuro y se obligó a pensar en grande. El proceso no fue perfecto. Tuvo que enfrentar trámites legales, problemas con inquilinos y gastos imprevistos en mantenimiento. Pero poco a poco, el flujo de dinero comenzó a llegar cada mes, de manera estable. Esa primera renta, aunque modesta, le dio una sensación indescriptible. Era la prueba viva de que el dinero podía fluir hacia él incluso mientras descansaba. Ese éxito inicial despertó en Daniel un hambre de expansión. Comenzó a explorar otros activos, participaciones en empresas con dividendos, inversiones en fondos que generaban intereses periódicos, y más adelante, negocios digitales que funcionaban en línea las 24 horas del día. Cada paso requería aprendizaje, ajustes y en ocasiones asumir errores, pero cada activo sumaba un ladrillo más en la construcción de su libertad financiera. El cambio más profundo no estaba en el dinero mismo, sino en su mentalidad. Daniel ya no veía el dinero como algo que se ganaba con sudor y sacrificio exclusivamente, sino como una energía que podía multiplicarse si se dirigía con inteligencia. Empezó a distinguir entre gastos y activos, entre consumo y construcción, y cada decisión diaria pasó a evaluarla con una pregunta sencilla: ¿esto me acerca a la libertad o me aleja de ella? Con el tiempo, su portafolio de ingresos pasivos creció lo suficiente como para darle tranquilidad. Ya no dependía de un solo negocio, ni de su tiempo, ni siquiera de su salud, para sostenerse económicamente. Había puesto en marcha un sistema que trabajaba a su favor y que le daba seguridad. Esa etapa fue una revelación. Comprendió que la abundancia económica real no está en trabajar más horas, sino en crear estructuras inteligentes que trabajen para uno. Esa es la diferencia entre quien lucha toda su vida por sobrevivir, quien alcanza la libertad para vivir como desea. Lo que antes parecía un sueño imposible, se estaba convirtiendo en la nueva realidad de Daniel. Una vida donde el dinero fluía sin cadenas, donde cada decisión estratégica era una semilla sembrada que seguía dando frutos. Cuando Daniel empezó a ver cómo sus ingresos pasivos se consolidaban, algo nuevo despertó dentro de él. Durante años,
Había soñado únicamente con estabilidad, con no volver a sentir el miedo de no tener suficiente dinero para pagar las cuentas. Ahora, ese miedo se había disipado. Sus negocios funcionaban, sus inversiones producían, y cada mes llegaban ingresos que ya no dependían de su esfuerzo físico. Por primera vez en su vida se encontró con una pregunta diferente. ¿Qué hago ahora con esta abundancia? Podría haberse conformado con disfrutar del fruto de su trabajo, viajar, vivir sin preocupaciones y acumular más. Sin embargo, su corazón le pedía algo más grande. Una tarde, mientras caminaba por el vecindario donde había crecido, observó cómo varios jóvenes estaban atrapados en los mismos círculos de pobreza y falta de oportunidades que él había conocido. Recordó vívidamente las noches en que él también se sentía perdido, sin nadie que le mostrara un camino distinto. En ese momento entendió que su riqueza tenía un propósito mayor. Debía convertirse en una herramienta para transformar vidas. Decidió entonces iniciar un proyecto comunitario. Usando parte de sus ingresos, abrió un pequeño centro de capacitación, en el que los jóvenes podían aprender sobre educación financiera, emprendimiento y habilidades digitales. Al principio, fueron solo unos cuantos los que se acercaron con desconfianza, creyendo que era otra promesa vacía. Pero Daniel, con paciencia, compartía sus propias experiencias de fracaso y superación. No hablaba como un maestro distante, sino como alguien que había estado en el mismo lugar de ellos. Con el tiempo, el impacto se multiplicó. Aquellos jóvenes comenzaron a despertar a nuevas posibilidades. Algunos iniciaron pequeños negocios, otros consiguieron trabajos mejores gracias a sus nuevas habilidades, y varios más descubrieron el poder de invertir desde temprano. Daniel observaba con orgullo cómo las semillas que él había sembrado florecían en otras vidas. Ese proceso también lo transformó a él. Descubrió que la abundancia económica tiene un nivel superior. No es solo disfrutarla, sino compartirla y multiplicarla en otros. Cada persona que salía de la pobreza gracias a sus enseñanzas era un recordatorio de que el dinero, cuando se usa con propósito, es una fuerza de bien. Por supuesto, no todos entendieron su visión. Hubo quienes lo criticaron, diciendo que debía preocuparse solo por su éxito personal, o que ayudar a otros le restaría tiempo y ganancias. Pero Daniel sabía algo que los demás no comprendían. La abundancia verdadera no se mide solo en cifras, sino en el impacto que genera en el mundo. Lo más sorprendente fue que, lejos de perder, su riqueza seguía creciendo. Cada proyecto comunitario abría puertas inesperadas, nuevos contactos, oportunidades de negocios y alianzas estratégicas, con personas que compartían la misma visión. Descubrió que al dar, también recibía, que al sembrar en otros, el universo encontraba formas creativas de devolverle multiplicado lo que él entregaba. Esa etapa marcó una diferencia definitiva en su vida. Ya no se levantaba cada mañana pensando únicamente en cuánto iba a ganar, sino en a cuántas personas iba a inspirar. Ya no veía el dinero como un fin en sí mismo, sino como un canal para abrir caminos, crear oportunidades y dejar huellas que permanecerían mucho después de él. El Daniel que un día estuvo al borde de la ruina, ahora se había convertido en un faro para quienes aún estaban atrapados en la oscuridad. Había descubierto que la abundancia más grande no es la que se guarda en cuentas bancarias, sino la que se reparte y transforma vidas. Ese fue el verdadero salto de conciencia. Entender que la prosperidad no se trata solo de ti, sino de todos aquellos que pueden beneficiarse de tu éxito. Y en ese descubrimiento, Daniel encontró un nivel de satisfacción y plenitud que ninguna cifra podía igualar. La vida siempre nos recuerda que nada es completamente estable. Y Daniel lo descubrió cuando, varios años después de haber construido su imperio financiero y sus proyectos comunitarios, el mundo se vio sacudido por una crisis global. La economía colapsó de manera inesperada, empresas quebraban, el desempleo aumentaba y los mercados financieros parecían un océano embravecido, donde nadie sabía cómo mantenerse a flote. Muchos de los que apenas empezaban a prosperar, aquellos jóvenes a quienes él había inspirado, lo miraban con temor y buscaban en él una respuesta. Habían escuchado sus palabras de abundancia y confianza,
pero ahora querían ver si sus enseñanzas resistían la realidad de una tormenta económica mundial. Al principio, Daniel también sintió miedo. Observaba cómo algunos de sus negocios sufrían pérdidas y cómo sus inversiones caían en valor. El eco de su pasado volvía a su mente, las noches de incertidumbre, las deudas que lo habían hundido. Podía sentir cómo la ansiedad intentaba apoderarse de él, recordándole la fragilidad de todo lo que había construido. Pero entonces recordó algo esencial. La verdadera abundancia no se destruye con una crisis, porque no depende solo de lo externo, sino de la mentalidad y de los principios internos que la sostienen. Así que, en lugar de paralizarse, decidió actuar con sabiduría. Lo primero que hizo fue detener el pánico. Mientras muchos corrían a vender todo lo que tenían, él respiró profundo y se preguntó, ¿qué oportunidades esconde esta tormenta? Sabía que las crisis son también épocas de reajuste, momentos en que se revelan nuevas posibilidades para quienes tienen la visión de ver más allá del miedo. Revisó cada una de sus inversiones con calma. Descubrió que algunas ya no tenían futuro en el nuevo panorama, y las soltó sin titubear, aceptando las pérdidas como parte del juego. Pero otras, que todos despreciaban, escondían un potencial inmenso. Empresas tecnológicas en crecimiento, proyectos de energías renovables, nuevas formas de comercio digital, eran semillas que germinarían precisamente porque la crisis estaba obligando al mundo a cambiar. Con paciencia, movió su capital hacia esas áreas estratégicas. Aun cuando la mayoría lo tachaba de arriesgado, no se dejó llevar por la opinión general, sino por su visión y sus principios. Al mismo tiempo, fortaleció lo más importante, sus proyectos comunitarios. Mientras otros cerraban puertas, él abría más espacios para capacitar a jóvenes y adultos que habían perdido su empleo. Les enseñaba no solo a ganar dinero, sino a adaptarse, a pensar como emprendedores y a ver la crisis como un terreno fértil para la creatividad. Ese acto de generosidad también lo blindó emocionalmente. Mientras muchos se consumían en la desesperación, él encontraba propósito en ayudar, y ese propósito lo mantenía firme y enfocado. Descubrió que cuando te concentras en aportar valor a otros en medio de la tormenta, siempre encuentras la fuerza para salir adelante. Con el paso de los meses, su estrategia dio frutos. Negocios que parecían arruinados resurgieron con modelos nuevos. Inversiones que otros despreciaron se multiplicaron en valor. Y lo más impactante, la gente que había pasado por sus programas de formación empezó a levantar sus propios proyectos, demostrando que la semilla de abundancia que él sembró era más resistente que cualquier crisis. La lección quedó clara: la abundancia verdadera no es frágil. No depende de un mercado en alza ni de circunstancias favorables. La abundancia real es un estado de conciencia, una combinación de visión, fe y acción estratégica que te permite prosperar aun cuando el mundo parece derrumbarse. Daniel entendió que las crisis no son el fin, sino una purificación. Son como el fuego que destruye lo viejo para dar paso a lo nuevo. Y aquellos que saben mantenerse firmes, aprender y actuar con sabiduría, no solo sobreviven, sino que salen de ellas más fuertes, más prósperos y más conscientes del poder que llevan dentro. Con esta experiencia, reforzó su convicción: enseñar a otros a prosperar no era solo un acto de bondad, era una necesidad, porque el mundo siempre enfrentará tormentas, pero quienes han aprendido a pensar en abundancia nunca serán esclavos de ellas. El tiempo pasaba, y Daniel se dio cuenta de algo inevitable. Él no estaría siempre presente para guiar, aconsejar o corregir. La abundancia que había conquistado no podía quedarse encerrada en sus cuentas bancarias, ni en sus empresas. Tenía que trascender hacia la siguiente generación. De lo contrario, todo su esfuerzo terminaría en el olvido, como ocurrió con tantos hombres y mujeres que lograron riqueza, pero no supieron transmitir el verdadero legado. Por eso, decidió enfocarse en un nuevo objetivo: sembrar mentalidad de abundancia en los más jóvenes, no solo en sus hijos, sino en toda una generación que crecía bajo la sombra de las dudas, el miedo y la incertidumbre del futuro. Comenzó con conversaciones sencillas en casa,
Reunía a sus hijos alrededor de la mesa y les contaba historias, no de su éxito, sino de sus fracasos. Les hablaba de las noches en que no tenía dinero para comer, de las veces que sintió la tentación de rendirse, de cómo se enfrentó al rechazo y la humillación. Quería que entendieran que la abundancia no era un regalo mágico, sino el resultado de una mente entrenada para resistir, aprender y actuar. Un día, mientras caminaba con su hija mayor por el parque, ella le preguntó: «Papá, ¿y si yo no logro lo mismo que tú? ¿Y si fracaso?». Daniel la miró con ternura y respondió: «Hija, el fracaso no es un final, es una clase. Yo fracasé muchas veces antes de prosperar. La diferencia entre los que caen y se quedan abajo y los que logran abundancia está en lo que hacen después de la caída. No tienes que ser como yo, solo tienes que ser mejor que ayer». Ese fue el comienzo de una serie de charlas familiares que con el tiempo se convirtieron en reuniones comunitarias. Daniel organizaba encuentros en los que jóvenes de distintos lugares acudían para escuchar, preguntar y aprender. No eran clases tradicionales, eran conversaciones vivas, llenas de ejemplos reales, dinámicas que hacían reflexionar y, sobre todo, historias que demostraban que cualquier persona podía transformar su vida. Les hablaba de los pilares de la abundancia: la disciplina, la visión, el valor de invertir en uno mismo y la importancia de rodearse de personas que impulsen hacia arriba. Pero también les enseñaba lo que nadie suele decir, que la abundancia no es acumular dinero, sino aprender a multiplicarlo y sobre todo a compartirlo. Una de las lecciones más poderosas que compartía era la del ciclo de la abundancia. Explicaba que cada persona tiene 3 etapas. Primero, aprender a generar ingresos, luego a administrarlos con inteligencia, y finalmente a usarlos para crear oportunidades en otros. El error común era quedarse en la primera etapa, buscando solo ganar más, sin entender que la verdadera libertad llegaba cuando uno trascendía hacia la tercera. Con el tiempo, muchos de esos jóvenes aplicaron las enseñanzas. Algunos iniciaron pequeños negocios en plena crisis y lograron sostener a sus familias. Otros, que antes se conformaban con trabajos mal pagados, comenzaron a estudiar, a capacitarse y a buscar oportunidades más grandes. Incluso hubo quienes, inspirados por Daniel, decidieron convertirse en mentores para otros. Una tarde, después de una de esas reuniones, un joven se le acercó y le dijo: «Señor Daniel, gracias a usted dejé de pensar que la riqueza era solo para los demás. Ahora entiendo que la abundancia también me pertenece y que depende de mí alcanzarla». Esas palabras lo conmovieron más que cualquier cifra en sus cuentas, porque ahí comprendió que su legado estaba asegurado, no en lo que él mismo poseía, sino en lo que había despertado en los demás. La abundancia, pensó, es como una semilla que debe ser sembrada en el corazón de cada persona. Una semilla que, si se cuida con disciplina y fe, crece, se multiplica y se extiende más allá de la vida de uno mismo. Ese día, al regresar a casa, Daniel escribió en su diario una frase que marcaría el resto de sus enseñanzas: «La riqueza se acaba cuando el dinero se gasta. La verdadera abundancia vive para siempre, porque habita en la mente y en el espíritu de quienes deciden creer en ella». El éxito había llegado a Daniel de una manera tan constante que a veces se sentía invencible. Sus negocios crecían, sus inversiones daban frutos, y las oportunidades parecían multiplicarse cada día. Pero justo en ese momento de mayor prosperidad, apareció un enemigo silencioso: la ambición desmedida. Todo comenzó con una oferta que parecía imposible de rechazar. Un socio extranjero le propuso invertir en un proyecto que prometía ganancias exorbitantes en muy poco tiempo. La idea era tentadora, demasiado buena para dejarla pasar. Daniel sentía que si no aceptaba, perdería la oportunidad de su vida. Pasó noches sin dormir, calculando cifras, imaginando todo lo que podría lograr con esas ganancias. Sin embargo, en el fondo de su corazón, algo no estaba en paz. Esa ansiedad, esa sensación de que no era suficiente lo que ya tenía, comenzó a consumirlo. Un día, mientras revisaba papeles en su oficina, recordó una frase que su abuelo solía repetir: «Hijo,
Nunca confundas abundancia con avaricia. La abundancia te hace libre, la avaricia te encadena. Esas palabras lo golpearon con fuerza. ¿Acaso estaba cayendo en la trampa de querer más por el simple hecho de tener más? ¿No era esa la misma mentalidad que lo había llevado al fracaso en el pasado, cuando perseguía dinero sin propósito? Decidió darse un respiro y salió a caminar por la ciudad. Observó a la gente en la calle, el vendedor que ofrecía frutas con una sonrisa, el niño que ayudaba a su madre a cargar bolsas, el anciano que compartía una historia con un desconocido en el parque. Se dio cuenta de algo evidente. Ninguno de ellos necesitaba una fortuna para sentir abundancia en ese momento. La abundancia, entendió, también era una actitud frente a la vida. Esa noche, Daniel reunió a su familia para hablar del proyecto. Les explicó la oportunidad y lo que podría significar económicamente, pero también confesó sus dudas. Su esposa lo miró fijamente y le dijo: «Daniel, recuerda que lo que construiste no fue por perseguir dinero, sino por seguir un propósito. Si este proyecto no te da paz, aunque prometa millones, no es para ti». Esa claridad lo liberó. Rechazó la propuesta, aun cuando todos a su alrededor lo llamaron loco. Hubo quienes le dijeron que había perdido la oportunidad del siglo, que jamás volvería a ver algo igual, pero él sonrió tranquilo. Sabía que la verdadera riqueza no estaba en la rapidez de las ganancias, sino en la solidez de lo que había construido con paciencia, visión y valores. En los meses siguientes, el supuesto gran proyecto se derrumbó. Los que invirtieron en él lo perdieron todo. Daniel, en cambio, no solo preservó su fortuna, sino que reforzó una de las lecciones más importantes de su vida. La abundancia no se mide en cuánto acumulas, sino en cuánto disfrutas y cuánto puedes sostener con estabilidad. Con el tiempo transformó esta experiencia en un mensaje poderoso para sus charlas. Les decía a los jóvenes: la ambición desmedida es como fuego, puede calentarte en una noche fría, pero si la dejas sin control, puede quemar todo lo que has construido. Aprendió a diferenciar claramente entre ambición y visión. La ambición busca más sin importar el costo. La visión busca crecer con propósito, sabiendo cuándo avanzar y cuándo detenerse. Esa distinción, aunque sutil, marcaba la diferencia entre quienes alcanzaban abundancia y quienes terminaban devorados por la avaricia. Al cerrar esa etapa, Daniel escribió en su diario: «No caigas en la trampa de querer más solo por tener más. La abundancia verdadera es equilibrio. La certeza de que lo que tienes hoy es suficiente, mientras trabajas con fe y disciplina por un mañana aún mejor». Daniel había aprendido a diferenciar entre la ambición desmedida y la visión con propósito, pero aún le faltaba descubrir una verdad aún más profunda. La abundancia se multiplica solo cuando se comparte. Su negocio prosperaba y su patrimonio era más sólido que nunca. Tenía inversiones diversificadas, proyectos funcionando en distintas ciudades, y una estabilidad que años atrás le habría parecido imposible. Sin embargo, una mañana, mientras revisaba balances, notó que a pesar de todo lo que tenía, había un vacío que no lograba llenar. No era falta de dinero, ni de proyectos, ni de seguridad. Era algo distinto, una sensación de que su éxito aún no había alcanzado su verdadero propósito. Recordó entonces a un viejo mentor que una vez le dijo: «Daniel, el dinero que no sirve para transformar vidas, termina siendo solo números en una cuenta». Esa frase le quedó retumbando en la cabeza. Esa misma tarde, decidió visitar un centro comunitario en el barrio donde había crecido. Allí, encontró niños que luchaban con las mismas carencias que él había enfrentado en su infancia: falta de recursos, pocas oportunidades, y un entorno que parecía condenarlos a la mediocridad. Mientras conversaba con uno de ellos, un joven de apenas 14 años, escuchó algo que lo conmovió profundamente. El chico le dijo: «Señor, yo quiero salir adelante, pero siento que todo está en mi contra». Daniel se vio reflejado en esas palabras. Era como escuchar a su propio yo del pasado. En ese instante, comprendió que la abundancia que había logrado no era solo para él, sino para abrir caminos a otros. Decidió financiar becas para jóvenes de bajos recursos, crear talleres de educación financiera y ofrecer mentorías personales. Al principio, lo hizo de manera discreta,
sin esperar reconocimiento ni publicidad. Solo quería devolver un poco de lo que había recibido. Lo que no imaginó fue lo que ocurrió después. Su gesto de generosidad no solo transformó vidas, sino que también transformó su propio negocio. Al apoyar a otros, su red de contactos creció, nuevas oportunidades se presentaron y personas con talentos extraordinarios se unieron a sus proyectos. Lo que parecía un acto de dar se convirtió, paradójicamente, en una fuente de recibir aún más. Descubrió que la generosidad no es pérdida, sino multiplicación. Cada beca otorgada, cada joven orientado, cada proyecto social impulsado, regresaba a él en formas inesperadas. Lealtad de empleados, socios que confiaban plenamente, clientes que admiraban sus valores, y sobre todo, una satisfacción interna que ningún balance financiero podía medir. Daniel comenzó a compartir esta enseñanza en sus conferencias. El dinero tiene un secreto: fluye como un río. Si lo retienes solo para ti, se estanca y se pudre. Si lo dejas fluir y lo canalizas hacia causas justas, siempre regresa multiplicado. Incluso en su círculo más cercano, hubo quienes lo criticaron. Algunos le decían que estaba regalando demasiado, que debía pensar más en acumular que en compartir. Pero Daniel sonreía y respondía: no regalo, siembro. Y quien siembra con fe nunca queda vacío. Los años siguientes confirmaron su visión. Los jóvenes a quienes había ayudado regresaron convertidos en profesionales exitosos, que agradecidos, se unieron a sus proyectos o iniciaron los suyos propios, inspirados por su ejemplo. Uno de ellos, aquel chico de 14 años, terminó fundando una empresa tecnológica que años después se convirtió en un socio clave en la expansión de Daniel hacia nuevos mercados. En sus memorias, escribió una frase que resumía todo lo aprendido: la abundancia no se protege acumulando, se multiplica compartiendo. Ese principio marcó un antes y un después en su vida. Ya no veía la riqueza como un fin en sí mismo, sino como un medio para construir un legado que trascendiera generaciones. Y en esa convicción, encontró una paz que jamás había sentido antes, la certeza de que su prosperidad no era solo suya, sino una cadena de bendiciones que alcanzaba a otros. La vida de Daniel estaba en un punto de estabilidad que muchos envidiarían. Sus empresas crecían, su nombre empezaba a sonar como ejemplo de éxito y generosidad, y sus proyectos sociales transformaban comunidades enteras. Pero justo cuando parecía que nada podía detener su ascenso, enfrentó uno de los golpes más duros de su camino: la traición de alguien en quien había confiado ciegamente. Ese hombre era Marcos, un antiguo compañero de universidad, socio en varios negocios, y alguien a quien Daniel había apoyado en momentos difíciles. Lo consideraba casi un hermano. Juntos habían levantado empresas desde cero y compartido largas noches planeando estrategias. Daniel nunca dudó en confiarle documentos, recursos y decisiones importantes. Pero la ambición mal encaminada puede corromper incluso las amistades más sólidas. Poco a poco, Marcos comenzó a dejarse llevar por la envidia, el deseo de reconocimiento propio y la tentación de obtener más sin importar el precio. Sin que Daniel lo notara, empezó a tomar decisiones a sus espaldas, a manipular balances y finalmente a desviar dinero hacia cuentas personales. La traición salió a la luz cuando un auditor externo detectó movimientos sospechosos. Al revisar, Daniel descubrió la verdad: millones habían sido drenados de manera sistemática durante meses. Lo peor no era el dinero perdido, sino el golpe emocional de saber que alguien tan cercano había decidido clavarle un puñal por la espalda. Por unos días, el enojo y la frustración lo dominaron. Se sintió ingenuo, vulnerable, incluso tentado a desconfiar de todos los que lo rodeaban. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no vio las señales? Pero en medio de esa tormenta interior, recordó algo que su padre solía decirle de niño: Daniel, el oro se prueba en el fuego, y los hombres en la traición. Esa frase cambió su perspectiva. Comprendió que tenía dos opciones: quedarse atado al resentimiento o transformar la herida en una lección de crecimiento. Decidió elegir lo segundo. En lugar de hundirse en la rabia,
reforzó sus sistemas de control financiero, implementó una cultura de transparencia en todas sus empresas y aprendió a delegar sin perder supervisión. La traición lo obligó a profesionalizar aún más sus estructuras, a blindar lo que había construido con disciplina y a no confiar ciegamente sino con inteligencia. Marcos, por su parte, terminó enfrentando la justicia. Pero Daniel, sorprendentemente, no buscó venganza. Cuando fue consultado por la prensa sobre el escándalo, respondió con serenidad: "No me detengo en la traición. Prefiero aprender y seguir avanzando". Esa respuesta desconcertó a muchos, pero era la verdad. Había entendido que la abundancia no solo se mide en dinero, sino también en paz interior, y guardar rencor era como cargar una piedra que entorpecía el camino hacia adelante. Con el tiempo, esa experiencia se convirtió en una de sus historias más poderosas en conferencias y charlas motivacionales. Decía a sus oyentes: "No teman a la traición, teman a quedarse atrapados en ella. Cada golpe que recibimos tiene el poder de hundirnos o de hacernos más sabios. Yo elegí aprender y fue la mejor decisión". Paradójicamente, gracias a ese episodio, Daniel desarrolló una fortaleza que nunca habría adquirido de otra forma. Aprendió a seleccionar mejor a sus socios, a valorar la integridad por encima del talento y a rodearse de personas cuya visión fuera compatible con la suya. Descubrió que no todos podían caminar con él y que algunos estaban destinados a quedarse en el camino. La traición, en lugar de destruirlo, se transformó en un trampolín hacia un nivel más alto de conciencia y seguridad. Y aunque la herida emocional no desapareció del todo, se convirtió en un recordatorio de que incluso las pérdidas más amargas esconden semillas de bendición. Daniel solía resumirlo con una frase que repetía a quienes le preguntaban cómo superar una deslealtad: "Las traiciones no destruyen, revelan. Revelan quién eres tú realmente y hacia dónde debes dirigirte". Y así, con el corazón más fuerte y las estructuras más sólidas, retomó su camino hacia una abundancia aún más grande, comprendiendo que los obstáculos no eran muros, sino pruebas de fuego que lo preparaban para sostener un futuro mucho más brillante. Tras superar la amarga experiencia de la traición, Daniel se encontraba en un punto decisivo de su vida. Ya no era aquel joven emprendedor que apenas soñaba con prosperar, sino un hombre probado en el fuego de las pérdidas, forjado en la disciplina de la reconstrucción, y con un historial que lo respaldaba como un verdadero creador de oportunidades. Sus empresas funcionaban con solidez, los equipos estaban más unidos que nunca, y los proyectos sociales que había fundado continuaban creciendo. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Daniel sabía que aún había un paso más grande por dar. La prosperidad que había alcanzado era significativa, pero la voz interna que lo acompañaba desde siempre le recordaba que los dones que recibimos no son solo para nuestro beneficio, sino para impactar al mundo de forma trascendente. Una tarde, mientras caminaba por la azotea de uno de sus edificios, observando la ciudad iluminada por miles de luces, pensó: ¿y si me atrevo a llevar mi visión más allá de las fronteras? Ese pensamiento lo sacudió. Nunca antes lo había considerado en serio, pero ahora tenía sentido. Había aprendido a construir desde la nada. Había caído y se había levantado. Había enfrentado la traición y la escasez, y en cada batalla había adquirido herramientas que lo preparaban para algo mayor. Era hora de internacionalizar sus proyectos. El primer país al que viajó fue Brasil. Allí encontró un terreno fértil para expandir una de sus iniciativas de energías renovables. No fue sencillo. La burocracia era complicada, las alianzas difíciles y los riesgos enormes. Pero Daniel había aprendido a no ver problemas, sino desafíos disfrazados de oportunidades. Con paciencia, constancia y el apoyo de un equipo comprometido, logró establecer una planta piloto que pronto atrajo la atención de inversionistas internacionales. Lo mismo ocurrió en otros lugares. En México desarrolló proyectos de vivienda social. En Colombia fundó programas de capacitación financiera para jóvenes. Y en España lanzó una fundación enfocada en el desarrollo de emprendedores con pocos recursos. Cada paso era un salto al vacío, pero también un recordatorio de que el miedo solo es un eco que se desvanece cuando caminamos hacia adelante.
La internacionalización de su visión lo obligó a pensar en grande como nunca antes. Tuvo que aprender nuevos idiomas, comprender diferentes culturas y, sobre todo, ampliar su mentalidad. Descubrió que la verdadera abundancia no se limita a la riqueza personal ni a los logros locales. La verdadera abundancia se multiplica cuando tu influencia cruza fronteras y transforma realidades que parecían inalcanzables. En sus conferencias, Daniel solía contar la historia de aquel momento en la azotea y decir: ese día entendí que la abundancia tiene un secreto. Siempre te empuja a más. No se conforma con lo que ya tienes, porque la abundancia no es estática. Es un río que fluye. Si intentas detenerlo, se estanca. Pero si lo dejas correr, abre caminos donde nunca imaginaste. Muchas personas lo escuchaban y se sentían identificadas. Había quienes tenían sueños de expandir sus negocios, otros que querían lanzar proyectos sociales en otros países, y algunos que simplemente deseaban atreverse a pensar más allá de su barrio o ciudad. Daniel les recordaba que la expansión comienza en la mente. Si tu mente sigue pensando pequeño, tu vida nunca se expandirá. Pero si entrenas tu pensamiento a lo grande, tu realidad tendrá que ajustarse a esa visión. Los resultados no tardaron en llegar. Sus empresas alcanzaron presencia en más de 10 países. Sus programas de ayuda social beneficiaron a miles de familias, y poco a poco, su nombre se convirtió en sinónimo de inspiración. Pero Daniel nunca perdió de vista su esencia. No buscaba fama, buscaba impacto. En sus momentos de oración y reflexión, agradecía a Dios por haberle enseñado que cada prueba superada era un escalón hacia algo mayor. Sabía que si no hubiera enfrentado la ruina, la escasez, la traición y la frustración, no estaría preparado para sostener el peso de una visión internacional. Al mirar hacia atrás, reconocía que todo tenía un propósito. Y al mirar hacia adelante, confirmaba que la abundancia nunca es un destino final, sino un viaje constante de crecimiento, expansión y servicio. Con una sonrisa, solía decir a sus colaboradores más cercanos: el mundo es demasiado grande para vivir con sueños pequeños. Daniel había llegado a un punto en el que muchos habrían dicho: ya lo lograste todo. Sus empresas estaban sólidas en distintos países. Su influencia era reconocida. Sus programas sociales transformaban comunidades, y su nombre era sinónimo de inspiración para miles de emprendedores. Sin embargo, él sabía que la verdadera victoria no estaba únicamente en lo que construía hacia afuera, sino en lo que mantenía firme en su interior. La abundancia, había comprendido, no se trataba solo de cuentas bancarias, propiedades o inversiones. Se trataba de un equilibrio profundo entre propósito, disciplina, fe y servicio. Y ese equilibrio debía cuidarse cada día como un jardín que florece solo cuando recibe la atención necesaria. A lo largo de sus viajes, Daniel comenzó a percibir algo que lo inquietaba. Muchas personas que habían alcanzado riqueza material vivían atrapadas en soledad, ansiedad o miedo a perder lo que habían ganado. Eso lo llevó a una reflexión que compartió en una de sus últimas conferencias. La verdadera riqueza no es tener más, sino vivir con paz interior y con la certeza de que lo que has sembrado dará fruto en generaciones futuras. Ese pensamiento lo impulsó a dedicar sus últimos años de actividad empresarial a consolidar un legado duradero. No se trataba de que su nombre quedara escrito en placas de edificios o en portadas de revistas, sino de que su visión trascendiera su propia vida. Fundó una organización global dedicada a enseñar educación financiera y liderazgo con valores, enfocada especialmente en jóvenes de escasos recursos. Creía firmemente que si una mente joven aprendía a ver la abundancia como un derecho y una responsabilidad, el futuro sería más próspero para todos. Además, comenzó a escribir sus memorias, no como un manual de negocios lleno de cifras y estrategias, sino como un relato honesto de sus caídas, aprendizajes y victorias. Quería que quienes lo leyeran sintieran que cada herida puede transformarse en sabiduría y que cada derrota lleva escondida una oportunidad. Con el tiempo, Daniel entendió que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que inspiras. Lo que había comenzado con un joven soñador sin recursos que enfrentaba la ruina,
se había convertido en un movimiento global que alentaba a las personas a romper sus propios límites. Un día, mientras paseaba en silencio por un parque, reflexionó: he vivido batallas que me marcaron, momentos de dolor que casi me destruyeron, y victorias que jamás imaginé. Pero lo más importante es que cada paso me llevó a descubrir que la abundancia no está afuera, sino dentro de nosotros. Cuando la encontramos en el corazón, todo lo demás fluye. Esa tarde, sentado en una banca, vio a unos niños jugar con una pelota improvisada. Sonrió, recordando que en algún momento él también soñó en medio de la escasez. Y entendió que lo que había hecho en la vida era simplemente devolverle al mundo lo que el mundo le había dado en sus años más oscuros: esperanza. Sus palabras finales, grabadas en un mensaje para todos los que lo seguían, resumieron su filosofía de vida. Si alguna vez dudas de ti mismo, recuerda mi historia. Recuerda que la ruina no es el final, que la traición no define tu destino, que la escasez no determina tu futuro. La abundancia está esperando que la reclames, no como un premio, sino como tu estado natural. Vive con fe, trabaja con disciplina, piensa en grande y sirve con amor. Ese es el verdadero secreto de la prosperidad. Daniel cerró sus ojos esa noche con paz. Había cumplido con su propósito. No se trataba de lo que poseía, sino de lo que había sembrado en las vidas de otros. Su victoria era interior y su legado, eterno. Así terminó el viaje de aquel hombre que un día cayó en la ruina, pero que eligió levantarse y caminar hacia la abundancia. Y con su historia nos dejó un recordatorio imborrable, que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar su destino y construir un futuro lleno de prosperidad y significado. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la abundancia y la prosperidad. Espero que cada historia, cada enseñanza y cada experiencia compartida te inspire a creer en tu propio potencial y a tomar acción para transformar tu vida. Si este audiolibro te ha aportado valor, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras historias motivacionales que pueden cambiar tu destino. Dale like al video si te ha gustado y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en recibir cada nueva entrega. Recuerda, la abundancia no es solo un sueño, es un camino que comienza con la decisión de dar el primer paso. Gracias por ser parte de esta comunidad y por atreverte a crecer. Nos vemos en la próxima historia de éxito.